Bien, buenos días. ¿Cómo les fue el examen? ¿Todo bien? Sí, ahí vamos. No creo. Ahí está. De lo que vimos, ¿tuvieron alguna duda del examen, alguna de las clases que hemos visto? ¿Algo que les haya saltado? ¿Todo bien? Bien, vamos a hablar de virus lentos. Es una clase que me parece bonita, sobre todo la segunda parte, en la que se refiere a adultos, porque la de los casos de virus lentos de niños pues, realmente son casos anecdóticos. Yo nunca he visto uno, bueno, no me dedico a los niños, pero ni siquiera mis amigos la verdad vean algo frecuente de esto, pues no, en realidad no es algo común. Los virus lentos pueden ser convencionales o no convencionales. Los no convencionales también llamamos priones. No son en sí, como tal, un virus. Es una proteína mal sintetizada, mal plegada. De hecho, la parte que está afectada es el plegamiento proteico. Entonces, más que mal sintetizada, se dice que es una proteína mal plegada. Y eso es lo que tiene una capacidad aparentemente infecciosa, además, pero curiosamente careciendo de ácidos nucleicos. Por eso no es un virus. Los virus lentos son esas partículas que están ahí durante mucho tiempo, están silentes y muchos años después de llegar a producir el padecimiento. En el caso de los niños vamos a ver dos ejemplos típicos que son siempre comentados en los libros, pero en realidad en la práctica clínica son muy raros. Aunque bueno, lo que vamos a ver también algunas de ellas no son frecuentes en los de adultos. En el primer grupo, dentro de los virus lentos convencionales, encontramos la panencefalitis esclerosante subaguda del sarampión, que es de niños, la panencefalitis progresiva de la rubiola, también de niños, y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que no distingue edad. Es más común en adultos porque es más común en inmunocomprometidos, pero pues en niños que puedan tomar inmunosupresores o que tengan una enfermedad grave, inmunocomprometedora, pues también se podría presentar. Dentro del segundo grupo de los virus lentos no convencionales o priones, tenemos a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es muy rara, pero es de ese tipo de enfermedades que el neurólogo siempre está buscando, que siempre quiere encontrar alguna, porque en realidad en hospitales de concentración grandes se ve más o menos uno al año o uno cada 2 años. Entonces es poco común, pero es un padecimiento muy interesante. El CURU, que es algo muy similar, también es una encefalopatía espongiforme, ahorita van a ver qué significa eso. Y hay una tercera entidad vinculada a priones, pero familiar, que es de origen genético, que es el Gerstmann-Strausberg y el insomnio familiar fatal, del cual se preocupan mucho, nunca van a ver alguno. Seguramente yo tampoco. Pero las otras anteriores sí son importantes, porque sí van a ver alguna vez, cuando estén en el internado, les va a tocar ver alguna leucoencefalopatía multifocal progresiva, les va a tocar, si bien a lo mejor no un Creutzfeldt-Jakob, sí meterlo en el diagnóstico diferencial y abordar pacientes para descartar si no fueran Creutzfeldt-Jakob. Eso sí les puede tocar en el internado. En los convencionales, el virus del sarampión en niños y adolescentes produce la panencefalitis esclerosante subaguda.
Prácticamente todos los padecimientos de los que vamos a hablar tienen en común el deterioro cognitivo. Entonces, en niños, obviamente que salta más, brinca más un deterioro cognitivo que alguien que tiene 60 o 70 años. Todos comparten esta característica cognitiva, tienen cambios conductuales y tienen mioclonías frecuentes. Ya les puse video de las mioclonías, ¿verdad? ¿Ya se les puse? ¿O no? ¿No? La mioclonía es como un pequeño sobresalto, como hipo. ¿Sí? ¿Se las puse, verdad? Ok. Entonces tienen muchas mioclonías y varios de los demás padecimientos que vamos a mencionar también lo tienen. Además de tener mioclonías, tienen afectación extrapiramidal. Siempre que decimos extrapiramidal, el extrapiramidalismo estamos hablando de que el paciente puede tener datos de bradicinesia, rigidez, temblor, es decir, similar a un Parkinson. El Parkinson es una enfermedad extrapiramidal, es decir, no se afectan las vías piramidales. Pero este padecimiento tiene una característica bien importante, típica, característica, que es un patrón periódico en el electroencefalograma. Hay pocos patrones periódicos en el electroencefalograma y son prácticamente patognomónicos de las enfermedades. En este tienen descargas periódicas, sincrónicas y simétricas de ondas delta, dúo o trifásicas a intervalos de 5 a 7 segundos. ¿Eso qué significa? Que se va a ver cada cierto tiempo, entre 5 y 7 segundos, se van a ver unos grafoelementos que van a tener 2 o 3 ondas que van a ser sincrónicas en el lado derecho y en el lado izquierdo y que además son simétricas lado derecho y lado izquierdo. Algo como esto. Entonces, siempre que vean números impares, como 3, 1, 5, 7, estamos hablando del lado izquierdo. Siempre que vemos números pares, estamos hablando del lado derecho. FP frontopolar, F frontal, C central, P parietal o occipital, C central. Entonces, ahí ya reconocen cuál es cada área del cerebro, cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo, y estas son las ondas que se van a estar repitiendo cada 5 a 7 segundos. Una época, así se le llama a la hoja del electroencefalograma, una hoja completa de 10 segundos, se le llama época. En una época lo van a ver más o menos 2 veces ese patrón periódico, por el intervalo que tiene de 5 a 7 segundos. Entonces, se ve aquí una, aquí se ve otra, y acá ya se quiere empezar a encimar la siguiente. Entonces, tiene 3 fases, es decir, de la línea isoeléctrica va a ir hacia arriba o hacia abajo 2 o 3 veces. Aquí es al contrario que el electrocardiograma, hacia arriba es negativo y hacia abajo es positivo, exactamente opuesto al electroencefalograma. Eso realmente no ocupan aprenderse la memoria, es como cultura general para ustedes, porque no les van a preguntar eso en el examen, cuando menos no deberían preguntarles el electroencefalograma, ¿no? Pero un poquito. Lo único que les voy a preguntar del electroencefalograma en un examen a ustedes es el patrón de Petit-Mal, de la epilepsia ausente, porque ese sí se los preguntan en el examen nacional, es el patrón punta onda lenta 3 Hz por segundo. Ese es el único patrón que se les debería preguntar a un médico general. Patrón de punta onda lenta a 3 Hz por segundo. Punta onda lenta generalizado, perdón. Ese sí se los puede llegar a preguntar alguna vez. Es el de las epilepsias de ausencias, o Petit-Mal. Patrón de punta onda lenta generalizado 3 Hz por segundo. Bueno, el siguiente también es una encefalitis completa, pan, encefalitis, de la raíz etimológica grecolatina, pan completo, todo el encéfalo es progresivo y esta es por la rubiola. Este es más lenta, 2 a 5 años, es muy similar a la del sarampión, pero aquí no hay un patrón periódico. Es un electroencefalograma completamente lentificado, generalizado. Como este que ven aquí. Aquí no se integran los ritmos de base normales. Hay un patrón de gradiente póstero-anterior que se debe integrar en los seres humanos sanos, que significa que en las regiones posteriores hacia las regiones anteriores se debe ir haciendo más rápida la frecuencia. Los hertz por segundo, que se van a estar notando en cada derivación se deben hacer. Si tenemos 10, 11 o 12 en la región occipital, tiene que haber más en la región parietal, tiene que haber todavía más en la región frontal. Eso se llama gradiente póstero-anterior. Es un signo de arquitectura normal de formalización de ritmos de base. Aquí no tiene ninguno. Esto pareciera como de un paciente encefalópata, o en este caso una panencefalitis esclerosante por rubiola. Ahora,
Pasamos a los de adultos. Esta sí la van a ver, pero muy probablemente más de una vez en el internado. Esto sí es común. A última fecha parece ser incluso un poquito menos común porque hay mejores tratamientos para el VIH, porque la patología que más está asociada con esto es el VIH, el SIDA propiamente dicho. Antes de esto, aunque ya se habían encontrado casos antes del SIDA, se asociaba a pacientes inmunocomprometidos, pacientes con cáncer, insuficiencia renal, tratamientos inmunosupresores, pero realmente lo que le dio un reconocimiento mundial a esta patología fue el SIDA, por la frecuencia de los casos que se incrementaron. Esto está dado por un virus, que es un virus que prácticamente todos lo tenemos, es un virus cosmopolita, es un virus que tenemos más del 80% de la población mundial, que es el virus JC, que se dio en 1971, y le pusieron JC en honor al primer paciente del cual se entró, que era un británico de nombre John Cunningham, y es el único virus que tiene la capacidad de provocar desmielinización. Esto también puede ser pregunta de examen. La primera vez que lo describió fue un neuropatólogo alemán, Aller Borden. En la actualidad se intenta no darle tanto nombre a su nombre, curiosamente, porque Aller Borden era nazi, y pues se trata de ya no estar enalteciendo la medicina nazi, porque pues no se respetaron derechos humanos, se hicieron prácticas con seres humanos completamente carentes de ética, ahogarlos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6, 10, 20, matarlos, disecarlos y ver qué cambios se habían al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos en el hipocampo, en la corteza, pues no era lo más ético, ¿no? Entonces, había una enfermedad que se llamaba Allen-Boden-Spatz, que ahora se llama degeneración por depósitos de hierro, por ese motivo. Pero bueno, él fue el primero que encontró la patología, era patólogo, sin embargo no pudo clasificar la enfermedad, sin embargo después se retomaron sus hallazgos y ya le dieron nombre como tal, Astrom, Mankal y Richardson en el 58, en pacientes que tenían leucemias y linfomas. De los pacientes con VIH, hasta el 5% de ellos van a tener un desarrollo de LMP, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Después, por ahí del 2005, tomó un poquito todavía más de notoriedad porque en pacientes con esclerosis múltiple y con enfermedad de Crohn empezaron a utilizar un anticuerpo monoclonal que es muy utilizado en la actualidad, se llama natalizumab. El natalizumab depletó las defensas de esos pacientes y ellos que no tenían SIDA, pero que estaban inmunodeprimidos y que ya habían tenido contacto con el virus JC y ya lo tenían, el virus se desarrolló, provocó desmielinización y provocó esta leucoencefalopatía. En la actualidad, de hecho se retiró del mercado el natalizumab por eso. Después regresó y en la actualidad se sigue utilizando, pero hay criterios, no se le puede iniciar el natalizumab a todos los pacientes. Y hay que estarlos vigilando de sus cuentas linfocitarias, porque si vemos una depresión muy fuerte tenemos que retirar. De hecho, no es un tratamiento de primera línea para esclerosis múltiple, es de segunda línea, es decir, pacientes que no respondieron a la primera línea, se les da natalizumab. Las lesiones son múltiples, pero el nombre lo dice, es una leucoencefalopatía multifocal. Pequeños puntos que coalescen, generalmente en sustancia blanca, por eso es leucoencefalopatía, porque afecta primordialmente la sustancia blanca, leucos, blanco. Puede afectar la sustancia gris, pero no es lo típico. Y al menos 1/3 de los casos tienen un infiltrado perivascular que indica una reacción inmunológica al virus, que mucho tiempo se consideró como virus lento, y teóricamente todo virus lento evade la respuesta inmune. Entonces, por eso están guardados ahí, por eso duran tanto tiempo sin hacer nada, porque evaden la respuesta inmunológica. La gran mayoría de los pacientes tienen SIDA, es donde más vemos esta asociación, pero lo podemos encontrar en cualquier otra enfermedad que produzca inmunosupresión. Procesos linfoproliferativos, mieloproliferativos, tumores sólidos, granulomatosos, crónicos como sarcoidosis, tuberculosis, fármacos, corticoterapia, quimioterapia. Esto ya lo mencionamos. El cuadro clínico, como es una enfermedad multifocal, es poco específica. Puede dar cualquier cosa, igual que la esclerosis múltiple. Como son enfermedades multifocales,
la clínica es muy variada. Entonces, en el 25% de los casos es enfermedad definitoria de SIDA, es el paciente que no sabe que tiene VIH o que sabe que tiene VIH más no SIDA. Si ya tiene una LMP, automáticamente ya califica como SIDA. O sea, ya tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya no solamente es la infección por VIH. Lo más común en la clínica es que tengan paredes de alguna extremidad. También son bien comunes las alteraciones cognitivas. Son pacientes que no reconocen en dónde están, cómo están, por qué están, como el que va llegando, que no saben ni de qué estamos hablando. Aquí están bien desorientados cognitivamente. Alteraciones del lenguaje, tienen disfasias, alteraciones de los campos visuales, incoordinación, convulsiones, alteraciones sensitivas, mioclonías, tienen de todo. La mejor herramienta diagnóstica no invasiva es la resonancia. La resonancia es muy sensible para ver estas lesiones. El 90% de los pacientes sin un síndrome de reconstitución inmunológica, las lesiones no captan contraste y no se presentan como masa ocupativa. El otro 10% sí capta contraste. Esto es importante para fines pronósticos. El síndrome de reconstitución inmunológica es cuando empieza a mejorar un paciente porque le están mejorando sus defensas por el tratamiento del SIDA. A veces la respuesta inmunológica puede ser exagerada y puede matar al paciente. Es decir, el paciente tiene LNP, o tiene una neumonía por neumonitis tiroides, o tiene tuberculosis, o tiene criptococosis, lo que quieran, pero está muy deprimida su respuesta inmune. Al mejorar su respuesta inmune con los fármacos antirretrovirales, la respuesta es tan agresiva hacia el germen que mata al paciente. Es una reacción inflamatoria muy severa. Entonces, cuando el paciente está infectado, primero se da tratamiento a la infección, se mejoran sus condiciones nutricionales porque actualmente llegan desnutridos, y después se inicia el tratamiento antirretroviral. Si se inicia luego, puede llegar a provocar un AIDS y puede morir el paciente por esta inflamación sistémica. Es algo parecido a los pacientes con COVID. Los que hacen la tormenta de citoquinas, el mecanismo muy similar. La respuesta inmune exagerada es la que termina matando al paciente. Como dijimos, es una enfermedad de sustancia blanca, por eso se llama leucoencefalopatía. La sustancia blanca periventricular y subcortical de lóbulos frontales y parietos occipitales es lo más común. El tallo, el cerebelo, tálamo, ganglios basales o núcleos de la base. Es lo mismo, pero en la literatura más actualizada llaman más núcleos de la base. Cuerpo calloso, médula cervical o torácica. Suele reforzar homogéneamente en la resonancia en fase T1 cuando no tienen iris. Habitualmente lo común es que no refuercen. Hay tres fases: la de infección subclínica, la primera. Las posibles rutas de infección son respiratoria, fecal y oral, como la gran mayoría de los virus y bacterias con los que tenemos contacto de niños. La latencia se ha encontrado en pacientes asintomáticos que se puede guardar en el riñón el virus, el virus puede estar ahí latente durante muchos años. Se ha encontrado por PCR en orina. Y después una fase que induce alteraciones inmunológicas en la cual ya hay diseminación hematógena al cerebro y empieza la patología como tal, la fase clínica patológica. Y así se ven las lesiones de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta es una tomografía simple, la primera que ven aquí, en cortes axiales, y lo que se ve es edema. Solamente en esta área, no se ve alguna otra cosa. Al hacer la resonancia al paciente, se ve mucho más definida el área, que está limitada a la sustancia blanca. De hecho, aquí se ve bien, más o menos bien como, más o menos respeta la sustancia gris, que es la parte más cortical, y la parte un poquito más subcortical, que es sustancia blanca, es la que está afectada. Y cuando hacemos una resonancia que es sensible a los cambios de agua, que se llama FLAIR, pues vemos mucho edema y vemos lesiones que antes no habíamos visto con la tomografía simple. Ya vemos la misma lesión, mucho más grande, afectando aquí sí sustancia gris, aquí se ve en la corteza, y vemos lesiones del otro lado que no eran muy evidentes. Entonces está afectando sustancia blanca, y además ya vemos que es multifocal. No, a lo mejor no podemos decir el nombre de la patología, pero ya podemos describir, ya podemos saber la naturaleza. Es una enfermedad de sustancia blanca y que es multifocal. No es la única enfermedad multifocal de sustancia blanca que existe, pero si hacen un contexto y una historia clínica y resulta que el paciente tiene SIDA, pues prácticamente va a ser esto. Si el paciente es joven,
Si tiene cuadros de remisiones y recurrencias, pues no solamente va a ser una esclerosis múltiple, es una persona mayor de 55, 60 y tiene un cáncer primario en lugar con metástasis. No es lo único, pero sí me importa que sepan reconocer que es una enfermedad de sustancia blanca y que es multifocal. Si es monofásica, polifásica o algo, depende a qué más esté asociado, ya van a decir qué es. Pero de entrada, que sepan reconocer que es una enfermedad de sustancia blanca y que es multifocal, es un buen abordaje de inicio. Esta es una tomografía también del paciente, simple, no se ve mucho. Aquí se insinúa algo aquí en el pedúnculo cerebral del lado derecho y se nota mucho más en la resonancia. Esta resonancia T1 aquí sí lleva contraste y se ve un reforzamiento anular. Y después en la secuencia de Flair no solamente se ve esa lesión, sino se ve esta otra aquí subcortical de sustancia blanca. Otro caso similar, aunque aquí vemos solamente una lesión, aquí no vemos multifocalidad, al menos en este corte. El reforzamiento que se observa en el iris, este es el reforzamiento que es sutil, pero se alcanza a ver cuando le ponen el gadolíneo como hay líneas blancas. En una lesión que no es sólida, así es como se ven los reforzamientos, difusos, no en anillo, no tan bonito como en los tumores, pero eso ya se considera un reforzamiento y habla de peor pronóstico. El diagnóstico de certeza por la reacción de cadena de polimerasa, la detección de los fragmentos virales, con la clínica pueden tener prácticamente un 80-90% de certeza de que ese es el padecimiento del paciente y esa es la manera de confirmarlo. Muchos de nosotros podemos tener PCR positiva para el virus de John Cunningham y no desarrollamos la enfermedad nunca si tenemos nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario en buenas condiciones. En pacientes con VIH, con SIDA y con LMP, la sensibilidad de la PCR llega más o menos como al 50%. Es decir, también hay falsos negativos. Puede ser que les reporte negativo en la PCR y eso no descarta que el paciente sí tenga LMP por virus JC. El tratamiento, aunque se han intentado varias cosas, se ha intentado interferón, se intentó cidofovir, citarabina, antivirales específicos, en realidad ninguno dio un buen resultado y el tratamiento en la actualidad se centra en mejorar las condiciones inmunológicas del paciente. Es decir, manejar el SIDA, darles terapia antirretroviral altamente efectiva y eso hace que mejore el virus JC. Las lesiones dejan muchas secuelas, el virus va a seguir ahí, pero el sistema inmune del paciente va a ser capaz de controlarlo y ya no va a seguir progresando. Pero las secuelas suelen ser grandes, mucho en la afección motora, mucho en la afección cognitiva, los deja bastante afectados. Ahora vamos a hablar de virus lentos no convencionales. Hasta ahí de los convencionales, dudas. Se puede reconocer muy indirectamente por el SIDA. El SIDA produce atrofia cerebral. En casos avanzados, que a lo mejor ya le diste tratamiento antirretroviral, ya mejoró y ya no tiene la enfermedad activa, va a quedar atrofia también como secuela. Pero no va a ser un dato que te orienta a esta enfermedad, porque en el SIDA pues todos tienen atrofia prácticamente. Sí, pero pues, es un paciente inmunocomprometido que lo vas a hacer inmunocompetente con el aire, va a provocar el aire y luego para tratar el aire tienes que volverlo inmunocomprometente. Entonces es un ping-pong muy arriesgado que puede salir mal las cosas, pero si se dan esteroides, y justamente es algo de lo que se trata de evitar para disminuir la inmunosupresión, pero pues si se está muriendo, pues bien, tienes que dar esteroides para disminuir el aire. ¿Alguien más? Vamos a hablar de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, o encefalopatía espongiforme, o lo que comúnmente le conocen como la enfermedad de las vacas locas. No es el nombre así como que nosotros utilizamos, pero lo comento porque
no sé si ustedes, yo creo que ustedes a lo mejor no lo tienen en su inconsciente colectivo, pero sus papás sí. Ustedes son como de finales de los 90, su nacimiento, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor si ustedes se dieron cuenta del brote de vacas locas que hubo en Inglaterra, por ahí en los 90. Ajá. Sí, entonces quizás ustedes no lo tengan dentro de su consciente colectivo, pero la gente, sus papás, a mí me tocó de niño, entonces sí tengo algunos recuerdos de eso. Y así como ahorita está el COVID, era noticia internacional la enfermedad de las vacas locas en Inglaterra. Eso sucedió porque de alguna manera, de forma esporádica, en algunas vacas, no son los únicos animales que se afectan también las ovejas. Empezaron a hacer esta síntesis o estos malos plegamientos proteicos y la gente comía esa carne y se infectaba de esa manera. Entonces, la ingestión de la carne contaminada es un medio de contaminación. Existen varios medios de contaminación iatrogénico en el ámbito médico quirúrgico sobre todo, pero en ese consciente, si le preguntan a sus papás de las vacas locas y eso, pues ya les pueden decir de qué se trata, ¿no? Y es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es un padecimiento ocasionado por virus lentos no convencionales, les llamamos priones en la actualidad, son proteínas, bueno, son fragmentos proteicos que carecen de ácidos nucleicos. Esa es la cualidad que tiene un prión. Es una demencia rápidamente progresiva. Cuando hablamos de una demencia rápidamente progresiva, tiene un criterio, no podemos decir, ay, ya fue muy rápido. Simplemente tiene que decir menos de un año. Para poder hablar de una demencia rápidamente progresiva, significa que tiene menos de un año de evolución para que el paciente haga hecho demencia. Y eso no es común. O sea, un paciente con Alzheimer, para que llegue a un deterioro importante, que ya lo llevan a consulta por demencia, ya tiene 6, 8, 10 años de evolución. Igual una demencia por cuerpos de Lewy o una demencia frontotemporal tienen años de evolución. Las demencias rápidamente progresivas es un tema muy, muy apasionante y dentro de ellas se incluye esta. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no es la única. Creo que sí tienen clase de demencias, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Ya se las dieron? No. Bueno, entonces, nada más así como apunte. Dentro de las demencias rápidamente progresivas y que son importantísimo abordarlas porque pueden encontrar pseudodemencias y es muy diferente, eso no es la clase, pero para que lleven un contexto cuando estén en su clase de demencias, pueden encontrar pseudodemencias. Entonces, ¿qué significa pseudodemencia? Que es reversible, porque una demencia por definición es irreversible. Entonces, se encuentran pseudodemencias que pueden ser tratables y le cambian la vida al paciente. Y puede ser por un simple hipotiroidismo profundo, que el paciente esté demenciado. Puede ser por depresión crónica, que el paciente tenga un desempeño cognitivo como de un paciente con demencia. Puede ser deficiencia por folatos, por vitamina B12, por NIA, por cianocobalamina, por tiroiditis de Hashimoto, por hiperamonemia. Entonces, si encuentran eso, le van a dar una gran ayuda al paciente porque el tratamiento es sencillo. Bueno, esos pacientes hacen demencia rápidamente progresiva, pero se acompaña de datos piramidales y extrapiramidales. ¿Cuáles son los datos piramidales? Los que son... ¿De qué se encarga la vía piramidal? Entonces, ¿cuál es la afectación piramidal? ¿Cuáles son los movimientos centrales? Es que se va a la vía piramidal, se los motores, y tenemos uno ya dijiste que es del movimiento, entonces la afectación de la vía piramidal, ya dijiste que se encarga del movimiento. Realmente parece. Ya la topografía, si es hemi o para o disparesia, pues ya depende de qué esté afectado, pero la elección de la vía piramidal se manifiesta por debilidad, por parecer. ¿Y los extrapiramidales? Temblor. Rigidez.
¿Sí? ¿Qué más? Resinencia. Eso es perfecto. ¿Y la rigidez cómo la detectan? ¿Cómo? Ajá, calza el modelo y qué. ¿Hay cámara ahí? Sí. ¿No me están viendo? Ahorita lo pongo. Está perdido. Por estar conectada me dice, ¿no? La rigidez y la resinencia es bien importante verla cómo se explora porque solamente así lo van a diferenciar. Porque, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre rigidez y resinencia? ¿Cuál? El movimiento de va subiendo pero progresión. Ajá, ¿y eso qué es? ¿Rigidez o resinencia? No. ¿Y la resinencia cómo la ven? Es la distribución ¿Y la espasticidad qué es? ¿Cómo diferenciar una espasticidad de una rigidez? Cuando toquen al paciente ya les va a quedar muy claro, pero más o menos vamos a tratar de distinguirlo. ¿Por un poquito de esto? Entonces, cuando van a dejar el tono de un paciente, van a hacer esto. Y ese es un tono normal. Entonces, vemos el codo, la muñeca la giramos y también la flexionamos. El paciente que tiene rigidez, que es algo extrapiramidal y que se puede ver metabólico en hiperamonemia, en encefalopatía urémica, en muchas encefalopatías, van a ver entonces la rueda dentada. Se siente, se puede ver en casos avanzados, pero más que nada lo van a sentir ustedes, algo así. Entonces, ustedes quieren hacer esto, pero van a sentir como una rueda dentada y también lo van a sentir al hacer esto y al hacer esto. Van a hacer como si fuera una rueda dentada como tal, ¿no? O sea, con pasitos. Se van a sentir un poquito de resistencia. La espasticidad es dependiente de la velocidad. El paciente con espasticidad tiene un fenómeno que se llama de muelle de navaja o de navaja. ¿Lo han leído? Hacen lo mismo que el paciente que tiene espasticidad. Al principio pone mucha resistencia y después ya no. Como cuando abren una navaja. ¿Sí? Entonces, hacen el movimiento y aquí les cuesta, pero hasta ya no. Y hacen lo opuesto. Igual, aquí como que el tríceps pone resistencia por lesión de la vía piramidal. Cuesta un poquito, pero ya después no. Esto lo tienen que hacer rápido. La velocidad es esta. Si lo hacen despacito así, a veces llegan al hospital conmigo y como que lo hacen así conmigo, no van a encontrar lo que están buscando. Hay que hacerlo con esta velocidad para que realmente encuentren qué es lo que están buscando. Entonces, si encuentran rueda dentada, es lesión extrapiramidal, tiene rigidez o está encefalópata. Si es lesión piramidal, van a encontrar espasticidad. Entonces, primero pone resistencia y después afloja. Resistencia y se afloja. ¿De acuerdo? ¿Y la bradicinesia cómo se ve? ¿La bradicinesia cómo se ve? ¿Cómo camina, no? Exacto, ¿cómo caminan? Lento, movimientos lentos, se dan la vuelta muy lento. El paciente típico de la bradicinesia es el paciente que tiene Parkinson. Imagínate, decimos, ¿no? Vamos a hablar de Cruz del Jacob. Doctor, Sí. también en la rigidez se respetan los reflejos osteotendinosos, ¿no? Sí, deben de estar respetados por la rigidez o la lesión extrapiramidal, no debería estar afectados los reflejos miotáticos o de estiramiento muscular, que es el nombre correcto. A todos nos enseñan como osteotendinosos, incluyéndome, pero lo correcto es miotáticos o de estiramiento muscular, porque los huesos no tienen reflejos. Pero no significa que un paciente que tenga lesión extrapiramidal no lo puedas encontrar con afectación de los reflejos, pero va a ser por otra cosa. A lo mejor es diabético o tiene una polineuropatía. Pero primariamente, per se, la lesión extrapiramidal no afecta a los reflejos. Entonces tienen mucho compromiso cortical el paciente con Creutzfeldt-Jakob, tienen demencia, no conocen a la gente, tienen mucha afectación piramidal y extrapiramidal, tienen afasia, tienen muchas mioclonías y muchos datos cerebelosos, tienen datos de todo. Son pacientes que están brincando, porque tienen muchas mioclonías, son pacientes que deterioran rápidamente la cognición, que tienen lesiones piramidales y extrapiramidales. Son muy difíciles de tratar
realmente hay poco lo que se puede hacer. Son pacientes que pues van a fallecer más o menos en el año del diagnóstico. De que empiezan a que fallecen más o menos son 2 años o 18 meses más o menos, año y medio. Mucha mioclonía, mucha rigidez, ya vimos que es rueda dentada. Hay variantes dominantes de expresión clínica, la que tiene más expresión cerebelosa, la que tiene más expresión extrapiramidal, la que tiene más expresión occipital, que tiene ceguera cortical. La ceguera cortical significa que son pacientes que sus ojos están sanos, ellos pueden ver bien, bueno, más bien, pueden recibir bien el estímulo luminoso a los ojos, su retina está sana, el nervio óptico está sano. ¿Se acuerdan de la vía que vimos del segundo par? ¿Cuál era la última parte de la vía? La cintura calcarina, la corteza visual, eso es lo que tiene afectado a ellos. Entonces, todo llega bien hasta ese lugar, pero como ese lugar es el que realmente se encarga de ver, de darle sentido y forma y reconocimiento a las imágenes, el paciente no ve, pero habitualmente no lo reconoce. No son pacientes que te digan no veo, ellos dicen que sí ven. La ceguera cortical habitualmente el paciente tiene un cierto grado de negación. Y se andan cayendo y caminan así despacito. Se llama síndrome de Anton-Babinski. En pocos meses evoluciona a un cuadro vegetativo, y aquí también tenemos un electroencefalograma casi patognomónico, que es un patrón periódico también. Aquí vamos a ver descargas periódicas de ondas agudas, generalmente trifásicas, a intervalos más o menos de 2.5 segundos. Y existe relación entre cada descarga y entre cada mioclonía. El paciente descarga y tiene mioclonía. Pueden ser de causa esporádica, o sea, hay gente que no comió carne contaminada, ni lo operaron, ni tuvo contacto con nada, y de manera primaria hace la mutación de nodo, eso se llama esporádica, o sea, el paciente hizo la mutación. Después la forma familiar hereditaria, que es muy poco común, y por contaminación, que se da cuando hablan de las vacas locas o cuando se operaron y el cirujano no se lavó las manos. Este es el patrón periódico. Cada 2.5 segundos, trifásica, es decir, de la línea isoeléctrica sube, baja y vuelve a subir. Son 3 veces para llegar a la línea isoeléctrica, lo se llama trifásica. Generalizada, puntas. Cada vez que ven una punta, el paciente está teniendo una crisis mioclónica y pues son pacientes que les va terrible. Las lesiones patológicas son lesiones espongiformes, múltiples, de la corteza cerebral en ganglios basales, tienen vacuolas intracelulares. El diagnóstico es, primero la sospecha clínica, todo lo que mencionamos, demencia rápidamente progresiva, signos corticales importantes, subcorticales, piramidales, extrapiramidales, cerebelosos, o sea, toda esa conjunción y que no se explica por otra causa, por otra enfermedad multifocal como una metástasis, les va a dar eso. O sea, el paciente tiene tanta afectación clínica y la resonancia a veces se ve media normalona o con leves daños para lo que uno esperaría con tanta afectación. Ahorita van a ver algunas resonancias. Electroencefalograma para encontrar este patrón. Si tienen clínica, resonancia y el patrón característico del electro, ya tienen el diagnóstico. Ya realmente mandar la proteína 1433 a lo mejor ya es hacer gastar al paciente para algo que no le va a servir más. Y el estándar de oro, pues es la biopsia, pero nadie quiere biopsiar un Creutzfeldt Jakob por el riesgo de infección, porque todo el material que se utiliza se contamina y hay que tirar. Entonces realmente es muy poco común, realmente en países de primer mundo y con todas las precauciones, pues llegan a hacer biopsias, pero en realidad no es algo común. Estas son secuencias especiales de resonancia magnética que se llaman difusión. En una resonancia normal, una tomografía normal, lo van a ver normal. Para poder ver estas afectaciones tienen que pedir esta secuencia porque ya están sospechando que va a tener un Creutzfeldt Jakob, entonces van a pedir difusión. Y este es un signo, son signos muy característicos de Creutzfeldt Jakob que se llama signo del listón cortical, como los listoncitos de las mercerías, ¿se los han visto, no? Bueno, así se llama signo del listón cortical porque asemeja eso, ¿no? Como un listón ahí que está dobladito. Esta es una difusión, esta es muy evidente, está muy bonito cómo se ve esta área. Aquí se ve un poquito de reforzamiento de este lado y también en la región frontal izquierda, pero este es lo más bonito en el parietal del lado izquierdo.
En esta otra también, aquí también se ve el signo cortical, el signo del listón. Y ese es otro signo también casi patrognomónico de Creutzfeldt-Jakob, que es la imagen de palo de hockey. Más o menos ahí en los núcleos pulvinares del tálamo, medio se parece a un palo de hockey. Esta es la imagen que ponen de referencia para que es lo que quieren dar a entender que se parece a un palo de hockey. Siempre en la radiología pues hay que tener imaginación. Y esta no es la excepción. Pero bueno, este es el palo de hockey. Se parezca o no, así se llama. Igual el signo del palo de hockey. Y aquí también tenemos los signos que mencionamos, los de los ribete cortical, afectaciones talámicas, afectaciones cerebelosas, pero lo más común es el signo del ribete cortical o del listón. Esto. Y estas son las vacuolas que se ven en la biopsia. Esta vacuolización, estos espacios vacíos, son los que ayudan a hacer el diagnóstico. El patólogo tiene que ser muy acucioso en este sentido porque hay otras encefalopatías espongiformes, no es la única. Depende de la capa de la corteza en la que encuentran estos hallazgos, es que se le podría dar valor. Obviamente aunado a la clínica, pero hay otras encefalopatías espongiformes, pero en diferentes capas de la corteza cerebral. Ya mencionamos antes que en general los virus lentos no producen mucha reacción inflamatoria, por eso están ahí tanto tiempo. Si no, el organismo se encargaría de destruirlos, evaden los sistemas de inmunidad. Se han descrito contagios humanos en cirugías de cerebro, de hipófisis, trasplantes de córnea, en cirugía cerebral en general. Antes se daba somatotrofina de origen cadavérico y se encontraba que el paciente estaba infectado, el cadáver del cual se había extraído. Entonces ahora este tipo de procesos tienen muchos más controles de calidad para evitar estos riesgos de contaminación. La pura manipulación del material utilizado en una cirugía es riesgoso. Generalmente tiran todo. Una de las formas en las que se puede llegar a intentar esterilizar el material, pero les repito, que generalmente se tira todo, es con cloro, más de 1 hora la sumersión, o un autoclave, pero habitualmente tiran todo. O sea, esas son recomendaciones para la esterilización, pero todo el mundo le tiene miedo a eso. El Kuru es una enfermedad que prácticamente ya no existe, prácticamente ya se erradicó, porque estaba asociada con el canibalismo. Entonces, la educación de estas etnias en islas del Pacífico, los primeros que llegaron a educarlos, pues, fueron parte del alimento, pero después sí fueron educándose y evitando las prácticas y los ritos de canibalismo que tenían una connotación muy ceremonial y muy religiosa, de tal manera que los guerreros, los hombres adultos, cazadores, comían músculo para estar más fuertes. Eso era la connotación que les daban. Entonces, habitualmente ellos no se infectaban, porque el tejido que suele infectar es el tejido nervioso. Entonces, a los niños y a algunas mujeres les daban vísceras. Las vísceras también tienen tejido nervioso, también pueden contaminar. Entonces, se los daban pues, para que fueran más inteligentes o comían los ojos porque quieren tener mejor visión o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí se infectaban. Entonces, los adultos fuertes que su trabajo, su función era cazar o guerreros, no solían infectarse porque comían músculo. La clínica es igual, deterioro cognitivo, afectación cortical, subcortical, piramidal, extrapiramidal y cerebelosa, o sea, todos. Hacen demencia y fallecen generalmente aproximadamente como al año. En la época de la prevalencia más alta en estas islas, hasta el 1% de la población tenía Kuru. 1% pareciera poquito cuando estamos en la escuela. Cuando ya estamos afuera y nos damos cuenta que todo lo que implica un 1% es muchísimo. Por ejemplo, hay muchísimos pacientes epilépticos en México y más o menos son como el 2 al 3% de la población mexicana. Y hay pacientes epilépticos pues que no se dan abasto a los hospitales públicos para poderlos atender, ¿no? Entonces realmente son aquellas enfermedades que ya son más del 1%, 2%, pueden ser un problema de salud pública. Y imagínense cómo estaban en aquellos
tiempos en las islas de Papúa Nueva Guinea por el Kuru. La enfermedad de Gerstmann-Strausberg, nunca he visto una, muy probablemente nunca la vaya a ver. Ninguno de mis maestros ha visto alguna. Es una enfermedad familiar, es hereditaria, tiene los mismos datos clínicos, pero es un poquito más lenta la progresión. Demencia rápidamente progresiva, afectación cortical, subcortical, piramidal, extrapiramidal, cerebelosa, mioclonías. Los casos de insomnio familiar fatal también es algo hereditario, afecta los ciclos de activación de vigilia y sueño en el tálamo, y tampoco he visto alguna. Probablemente no la vayamos a ver porque son enfermedades que tienden a erradicarse. Cuando ya existe el consejo genético, se detecta en un paciente, le hace un abordaje genético y el consejo genético trata de evitar que el paciente pues no vaya a heredar. O sea, finalmente pues el paciente toma la decisión si va a tener hijos o no, no se le puede prohibir, al menos no en la cultura occidental, pero el paciente toma la decisión, pero ya con la información habitualmente no tienen hijos. Entonces son enfermedades que tienden a desaparecer. Claro que pueden haber nuevas mutaciones, mutaciones de nuevo, y producir algo igual o muy similar. Todos estamos expuestos a mutaciones de nuevo, y más con el estilo de vida que llevamos en la actualidad, con la contaminación, los radicales libres, los radicales superóxidos, las grasas poliinsaturadas, el poco ejercicio, la dieta pobre, fruta, verduras, ¿dudas? ¿No? ¿No hay? Bueno, sí. Nos toca, creo que la próxima semana, el martes. Clasificación de epilepsia el martes 21 a las 9 también. Gracias. ¿Sí, verdad?